Buenas noches, bienvenidos una noche más aquí al podcast de la Iglesia de los Hechos. Estamos eh, pues disponibles y dispuestos con un corazón contento porque la semana antepasada nos quedamos en un tema muy importante donde era Pablo. Entonces pues ahorita vamos a tomar notas sobre lo que vamos a estar viendo. Y pues me presento antes que nada, mi nombre es el pastor Cristian Coutinho, me acompañan. El hermano Claudio Reyes. Y la hermana Olga Padilla. Okay. Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, bienvenidos. Entonces, hermanos, buenas noches. Brother, un resumen de lo que hemos estado viendo. Bien, estamos viendo que Pablo es entregado sale ya de lo que es Israel. Es entregado a un centurión, que olvido el nombre ahorita. Se me va el nombre. Y ya Julio. va, perdón. Se me hace que se llama Julio. Julio, sí, el centurión Julio, el cual junto con otros prisioneros van rumbo a Roma y van tomando barcos, van de puerto en puerto, llegan a la isla de Creta, ya en invierno, en una pequeña ciudad que se llama Buenos Puertos. Y parece que la ciudad es pequeña y no les agrada mucho la idea porque tienen que invernar, ya que es conocido que navegar en el invierno es muy peligroso por todas las tormentas que ya son conocidas que existen en todo el mar Mediterráneo. Por lo tanto, saben que tienen que invernar, esperar ahí varios meses, como alrededor de 3 meses. Pero podemos imaginarnos que han dicho el capitán, el dueño del barco, los marineros, es que este pueblo es muy pequeño, no está muy cómodo aquí para invernar 3 meses. Vamos a zarpar y a irnos a una ciudad un puerto más grande, donde haya más entretenimiento, más que hacer, donde sea más cómodo la estancia por 3 meses. Por el motivo que haya sido, deciden zarpar y Pablo da el consejo de que no zarpen, de que no salgan porque percibe que va a haber pérdidas y que no van a ir las cosas bien. Y parece que en dado momento se viene un viento muy favorable, que vamos a decir un viento engañador, que los hace creer que todo va a estar a su favor y zarpan y no pasa mucho tiempo en lo que se vuelve todo en su contra. Y finalmente vamos a ver ahorita, ya que menciona la Biblia 14 días a la deriva, que ya se dan por perdidos. Y parece que en algunos comentarios extrabíblicos, históricos, parece que el temor de los marineros era que este viento Heraclión los arrastre hacia el norte de África, donde había como un cementerio conocido para los barcos, que eran unos bancos de arena en el mar, no sé exactamente dónde, pero sí se hace mención de que era un lugar donde muchos barcos ahí perecían. Y pues mucha gente perdía la vida y entonces había ese temor de que esta tempestad los arrastre hasta ese lugar. Pero vamos a ver más adelante que realmente donde lo lleva es a Malta. Aunque la tempestad está fuerte y parece que están en peligro, pero realmente la misma tempestad los está llevando en camino hacia donde tienen que ir, los acerca a Italia. Y vamos a ver ahorita que a pesar de todo, Dios tiene un propósito en todo. Y Pablo, Dios visita a Pablo, o el ángel de Dios visita a Pablo y le hace saber a todos, cuando ya todos creen que van a morir, les hace saber de que ninguno se va a perder y los anima a que se alimenten. So, vemos un comportamiento muy práctico de Pablo. Y ahí es donde estamos ahorita, están en el barco, están todos creyendo que ya se van a morir y que ya no hay esperanza. Y Pablo le dice, tranquilo, calma, que no panda el único. Capítulo 27 del libro de Hechos, versículo 23 es lo que está comentando mi hermano. Nosotros leímos hasta el 25 en el podcast anterior. Puedes ver ahí en la página de internet, en el YouTube, y puedes estar viendo los videos. Sí. O sea, tenemos más de 25 videos de Hechos, del análisis sobre lo que viene siendo la palabra del libro. Y la forma en la que Dios nos enseña a través de lo que está viviendo Pablo es algo sorprendente. Porque Pablo, una cosa que nos muestra es de que como hombre perdía la calma. Se preocupaba, pasaba angustias. Y tenía que bajar el mismo Señor a decirle, tranquilo, está sobre mi plan. Sí. ¿Sí? Les recuerdo que yo voy a estar leyendo la Biblia la Biblia del Expositor, la Reina Valera revisada de Biblia de Expositor. Y yo la traducción lenguaje actual. Y yo la Reina Valera 1960. Okay. Les recordamos que nosotros nos guiamos por la Reina Valera 60. Creemos que es una traducción
muy fiel, teológicamente muy fiel. En lo que estamos leyendo otras traducciones, nos damos cuenta que están cortas, faltas o demasiado diluidas. Ahora, no estamos peleados con ellas, como ven, las estamos usando, pero sugerimos, o nuestra decisión es que nos vamos a guiar como congregación con la 60. Es correcto. Reina Valera 60. Y otro punto también que queremos aclarar, nosotros solamente somos 3 hermanos en Cristo, que pues sentimos hacer esto por parte del Espíritu Santo, y simplemente estamos aprendiendo juntamente con aquellos que están escuchando, y aquí todos nos estamos edificando. Aquí Ninguno nadie es es teólogo. más. No. Mis hermanos no tienen areola de angelito ni alitas. O sea, todos somos hombres que estamos en la lucha y que solamente, pues, el gran llamado de nuestro Señor de vayan y Somos siervos inútiles, siervos inútiles. Simplemente eso es lo que somos. Amén. dando lo que tenemos y esforzándonos, echando hacia adelante. Amén. Gloria a Dios. Pues empecemos. En el 25, vamos a leer del 23 para 23, 24, 25, ¿Ok? que es donde nos quedamos para que más o menos vayan agarrando el hilo los que nos están escuchando. 23, Hechos 27, versículo 23. Lo sé porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios a quien sirvo y pertenezco, y me ha dicho: Pablo, no tengas miedo. Es necesario que comparezcas ante el emperador. Dios te ha concedido que todos los que navegan contigo salgan ilesos. Así que, anímense, amigos míos, que Dios hará todo tal y como me lo ha dicho. Yo voy a leer hasta el 26. Verso 23. Anoche se me apareció un ángel enviado por el Dios a quien sirvo y pertenezco. Esto es muy importante del entendimiento de Pablo. A quien sirvo y pertenezco. Así No es. es nomás a quien sirvo. O sea, sería algo muy importante de llegar a tener ese entendimiento personal, de poder decir personal, individualmente, al Dios a quien sirvo y pertenezco. Sí, Ya no soy... Esto contrarresta el individualismo de hoy día. sí, la palabra dice: muchos vendrán ante mí y van a decir: no te conocí. Y estamos sirviéndole. Sí, pero no le pertenecemos. Pero a todos le pertenece. Bueno, a otros, yo sí. Esperemos en Dios que sí. Que esperemos en Dios que yo yo espero sí. en Dios sí pertenecerle al ¿Verdad? Rey de Gloria, Pero a mi Señor y Salvador. Pero va a haber muchos que van a llegar y decir: Señor, te servimos. Sí, pero nunca me perteneciste. Ahora, si llegan, tocando este tema de la palabra, si llegan ante el Señor y les dicen, o sea, pero Señor, lo hicimos en tu nombre, no es porque eran hombres intentando engañar al hombre. O sea, la realidad es que ellos pensaron que estaban en lo correcto. Eran hombres engañados. Eran hombres engañados por ello, por su misma palabra. Pero eso es algo muy fuerte. O sea, porque cuando dice es que servimos en tu nombre, y en tu nombre hicimos, y en tu nombre liberamos demonios, y en tu nombre sanamos, y en tu nombre. Pero es realmente porque ellos pensaban que estaban en lo correcto. Así es que retomamos este punto de pertenezco. Servirle a Cristo, servir al reino, dirigir una iglesia, hacer cosas para el reino, no te otorga pertenencia, no te otorga salvación. Es lo mismo que ser salvo por obras. No se es salvo por obras, solamente por gracia. Así es que, amado oyente, amado hermano, hermana, amigo, amiga, que si nos escuchas, asegúrate que si estás sirviendo, asegúrate que pertenezcas al Dios de gloria, Amén. a Jesús. Amén. Entonces leemos el 24. El ángel me dijo: Pablo, no tengas miedo, porque tienes que presentarte ante el emperador de Roma. Gracias a ti, Dios no dejará que muera ninguno de los que están en el barco. Esto es muy importante. Recordemos que en los capítulos pasados, cuando Pablo es atacado por primera vez en el templo y que es librado de la muerte por los romanos, podemos entender que se encuentra un poco desanimado. Pues ¿quién no se va a encontrar dolido, desanimado después de una golpiza severa? Dice que el Señor lo visita y lo anima, diciéndole que tiene que ir a Roma. Entonces recordemos que posiblemente a Pablo en su matemática y en sus cuentas también está un poco preocupado por lo que está pasando. Y el ángel del Señor, o ya sea el Señor mismo, no vamos a decir exactamente qué pasó ahí, pero Dios le envía un mensajero, le dice: recuerda que tienes que comparecer en Roma, por lo tanto no vas a morir. Entonces es importante hacer memorias. ¿Qué promesa nos ha hecho el Señor a nosotros? Que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo, que no vamos a estar solos. Claro. Y hay promesas individuales a veces para nosotros. Ahora, Pablo era un hombre. Sí. En el barco, ¿cuántas veces pecó? De duda.
O sea, realmente en el barco y en todo este viaje y desde que nosotros estamos viendo en todo Hechos, ¿cuántas veces no pecó? Y una de las cosas principales es, yo no puedo servirle a Dios. ¿Por quién soy? Ese es el engaño del enemigo. Bueno, recordemos que cuando vienen las aflicciones, pero no más las aflicciones, él no estaba siendo afligido, él estaba haciendo pues una situación bien, bien precaria, pero podemos ver la fidelidad de Dios aún en eso. Y recordemos que el llamado de Pablo, desde un principio el Señor le dijo que iba a sufrir mucho por causa de su nombre. Entonces, pero también vemos que la perseverancia de Pablo, a pesar de las circunstancias, pero también vemos la obra del Espíritu Santo en todo su esplendor desde el principio hasta el fin, sustentándolo. Claro. ¿Okay? Así es que, ¿Ya terminaste? sí, falta leer 24 perdón, 25. perdón. Perdón, porque nomás leí hasta el 24, 25, 26. Así es que aunque el barco se quedará atascado en una isla, alégrense, pues yo confío en Dios y estoy seguro de que todo pasará como el ángel me dijo. Se les está informando de que ninguno se va a perder. Ahora, como vemos que a causa de que Pablo va ahí, le dice el Señor, por causa de ti, porque tengo promesa sobre ti de que tienes que llegar a Roma, te he otorgado la vida de todos. Nadie va a morir. Sin duda Pablo estaba orando y ayunando también. Él no estaba pasando hambre posiblemente de temor. Él estaba probablemente ayudando por las circunstancias que estaba viviendo. Un poquito diferente a los marineros que no comían. Ahora, hay que entender, si estás en el viento, entendemos que cuando hay movimiento te causa mareo. Y no muy bien puedes retener la comida. A lo mejor los marineros sí, porque ya estaban acostumbrados. Sí, ya están acostumbrados, ya es algo. Pero el normal. individuo común no podía retener alimentos. Podía comer 14 días sin comer. Que era muy interesante. Entonces vemos esto, que en medio de las circunstancias podemos ver, más adelante vamos a ver, es muy posible que la mayoría de estas almas fueron salvas por los eventos que vivieron y por el testimonio que Pablo da y que todos son salvos. Amén. You finish. Yes. Ok, yo voy a leer del 23, 24, 25 y de una vez voy a leer el 26 porque ya lo dio mi esposo. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Ok, por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como me ha dicho. Con todo es necesario que demos en alguna isla. O sea, tenían que llegar a algún lugar, de todos modos, ¿verdad? Vemos aquí algo, una interpretación de lo que Dios le dice a Pablo. O sea, Dios no le dijo vas a ir a una isla. ¿Qué interpreta Pablo? Por ende, de que Dios le dice, no se van a perder. O sea, su mente práctica. Vamos a ir a una isla. Y probablemente se va a perder el barco. Sí. Pero no se va a perder las vidas. O sea, nomás es una, ¿cómo diríamos? Como que lo lógico a un llamado. Es lógico a lo que Dios dijo. Lo lógico a cuando Dios te habla y cuando Dios te pide algo. O sea, Dios siempre te va a dar, cuando te va a dar un propósito o te va a dar un llamado, te va a dar algo. O sea, también está esperando que tú tengas la intención de hacerlo. ¿Verdad? Entonces aquí cuando Pablo le dice, todos van a estar. O sea, Pablo no se queda en el barco haciéndose así como que pues van a llegar 7 ángeles y nos van a llevar a la orilla. No, tenemos que buscar. Dios me prometió, ahora tenemos que buscar. Probablemente vamos a llegar a una isla. O sea, hay una parte de sentido común que se tiene que hacer. Sí. Pero la salvación va a ser milagrosa. Claro. Pero también podemos ver que no fue como algo mágico, que se calmó la tempestad y no. Tuvieron que pasar por la tormenta. Tuvieron que para enfrentarla. Así es que para aquellos que estén pasando por alguna tempestad de enfermedad o alguna situación difícil, Dios te va a dar palabra y Dios te va a dar rumbo y te va a dar promesa que va a estar bien, pero no va a mandar ángeles a que jalen tu barco hacia la orilla. Va a requerir de algún esfuerzo de sentido común de tu parte. Amén. Bueno, en el 27 dice, 14 noches después de navegar a la deriva por el mar Adriático, a eso de la medianoche los marineros intuyeron que estaban cerca de tierra. El viento nos llevaba de un lugar a otro. Una noche, como las 12 después de viajar, 2 semanas por el mar Adriático, los marineros vieron que estábamos cerca de tierra firme. ¿Cómo se darían cuenta? Adelante. Venida la 14ª noche y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra.
Pues eran marineros. Pues eran Sí, marineros. tiene que haber algún ¿Un sonido? el sonido o algún comportamiento del mar cuando está más hondo o cuando está más bajo. Cuando ya... Yo creo que, o sea, todos hemos estado del mar. Todos hemos subido un barquito. Entonces cuando... No, todos, pero yo sí, aquí los tres yo creo que no, Bueno. tú no. ¿Tú Sí, estás sí, en el barco del mar, sí. sí? Del mar no, De personas. de personas sí. Pero, o sea, que... En Chelán. O sea, que fuiste a algo ahí cerquita o algo, pero cuando tú estás, por ejemplo, en Vallarta, cuando vas a una parte donde puedes bucear, donde puedes ir a los corales, es muy tranquilo. Se escucha rash, rash, pero ya cuando estás acercando ya empiezas a escuchar el golpeteo de las olas. Entonces yo creo que ellos ya estaban intuyendo, o sea, ellos ya conocían el golpeteo de las... El lenguaje del mar. El lenguaje del mar, el golpeteo de las olas. Sí, ¿verdad? lo entendieron, o intuyeron por algo igual sentido común. Pues sí, o sea, porque Conocimiento común para eran los- marinos. Eran marinos, sí. O sea, es como... O marineros, eran marineros. Eran marineros, pues es como si te dijeran a ti, pues, si eres una persona del campo y dices, ay, sabes que ya es hora de plantar porque ya se ve que va a empezar a llover o ya se ve que en estas épocas va a llover. Sí, porque Entonces, eres campesino. Pues y ya eso te sabes dedicas. el idioma del cielo, sabes el idioma de Los tiempos. y pues actúas normal. O sea, ya ellos actuaron de una forma natural. ¿verdad? Perfecto. En el 28, así que echaron la sonda y esta marcaba una profundidad de 36 metros. Un poco más adelante volvieron a echarla y ya marcaba 27. Midieron y se dieron cuenta de que el agua tenía 36 metros de profundidad. Más adelante volvieron a medir y estaba a 27 metros. Echando la sonda hallaron 20 brazas y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas. Yo creo que en cada traducción es diferente, ¿verdad? Sí, marcan Pero- los brazas. ¿Qué Brazas. brazas sería brazadas completas? Que es Pero- más de 1 metro. Sí. Sí. Pero son 20 brazas, serían como 1,60 m. Ujú. Aquí- Una braza. Sí, pues aquí estamos hablando que de 20 brazas son 36.57 metros y de 15 brazas son 27.43 Entonces, por allá. metros. Sí. Entonces ya les confirmaba que se estaban aproximando a tierra. Sí. En el 29, ante el temor de dar con algunos escollos, se echaron 4 anclas por la popa, esperando con ansias que amaneciera. Ok, esto asustó a los marineros, pues quería decir que el barco podía chocar contra las rocas. Echaron 4 anclas al mar por la parte trasera del barco y le pidieron a Dios que pronto amaneciera. Pues está Me la- imagino que sí. y, y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciera de día. Qué feo es estar de noche, ¿verdad? Sí, Y no saber qué va a pasar. sí, más que nada, pues no hay luz. En el 30 dice, algunos marineros trataron de huir de la nave y aparentando que querían soltar las anclas de la proa, echaron al mar la lancha salvavidas. Ujú. Pero aún así los marineros querían escapar del barco. Comenzaron a bajar el bote salvavidas, haciendo como que iban a echar más anclas en la parte delantera del barco. O sea, como que iban a asegurar más el barco. Así es. Ujú. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. O sea, querían pues que se agarraran, ¿verdad? Yo creo que querían que algo pasara. Sí, ahora esa lancha salvavidas la acababan de agarrar ellos, la acaban de rescatar de otro barco. En el 16 apenas, hace unos versículos, esa lancha le dice que le rescataron la lancha salvavidas por la situación en la que estaban. Pero en el 31, pero Pablo le dijo al centurión y a los soldados, si estos no se quedan en la nave, ustedes no se podrán salvar. Y fíjense que dice ustedes. Pablo se dio cuenta de sus planes y le dijo al capitán y a los soldados, si esos marineros se van, ustedes no podrán salvarse. Fíjense que no se incluye ahí porque él tiene promesa de que va a ir a Roma. Bueno, No nos podremos salvar, no, ustedes no se van a No salvar. se van a salvar. Yo sí, y probablemente me imagino que también los que están conmigo sí se van a salvar, pero ustedes sí. Así es que Sí. dice, pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. No O sea, podrán con una- salvarse. Una seguridad. Sí. ¿Y cómo lo podemos poner bíblicamente, no? Si nosotros no permanecemos en Cristo, que Él es el que hace todas las cosas, no vamos a ser salvos. Más que nada, y también
Cuando nosotros tenemos un problema o una situación y vemos una solución rápida y fácil, vemos una lancha salvavidas que dices, wow, pero no es por donde Dios te está mandando, te vas a terminar ahogado. Porque aquí es donde, aquí en la versión que yo tengo, le dijo al centurión y a los soldados que intentaban desamarrar la lancha, ¿va? Si no se quedan en la nave, se van a morir. ¿Cuántas congregaciones tienen promesa de Dios y Dios quiere hacer algo con ellos? Pero a unos cuantos les da miedo o les entra envidia o les entra qué sé yo, y se aparta un grupo, se divide y todos se destruyen y todos perecen y no se logra nada. Hace ya varios años atrás, 2 décadas más o menos, en cierta ciudad de aquí de México estuvimos congregándonos, y el último servicio que estuvimos en esa congregación, la iglesia se iba a destruir. El pastor iba a renunciar y los miembros, los líderes de la iglesia, iban a irse de la iglesia. Entonces, me invitaron a que me quedara, aunque yo no era ningún líder de la iglesia. Solamente me tenían algo de respeto. Yo tardamos ahí como 6 meses en esa iglesia, ¿verdad? Y me otorgaban algo de respeto. Y al estar ahí, Dios me muestra. Me abre los ojos y en mi entendimiento me hace ver que estaban los demonios danzando alegres porque la iglesia está a punto de ser destruida. Y me hace ver en la vida de alguno de los líderes. Me hace entender, Dios, miré un espíritu de muerte sobre ellos. Que si se apartaban y caminaban en lo que pensaban hacer, algunos de ellos físicamente iban a morir. Iban a perder la vida después, a causa porque estaban pecando, en este caso, como decir, al abandonar la barca. Ni el pastor ni los líderes debían de abandonar la barca. Entonces, el pastor les dijo que ya se quería retirar porque veía que no había respuesta. Los líderes dijeron que sentían que él no los amaba, que no los quería y que ya no quería estar ahí. Y ya cuando Dios me permitió hablar, que mire eso, se acabó la discusión, todos se arrepintieron, la iglesia no se destruyó, la barca no se hundió, no se perdió. Pero todos corrían peligro. Claro. Porque Satanás lo estaba engañando. Era una tempestad falsa de Satanás, creada por Satanás en sus emociones, en sus cosas, en sus debilidades y pecados humanos. Pero por la misericordia de Dios fue salva. No sé qué pasaría después con esa congregación. No mantuve contacto con ellos porque pues no veo el para qué. No era líder ni nada especial, no, pero solamente sabemos que Dios nos usó en dado momento para tomar el control y dar palabra de parte de Dios, y calmó la tempestad y rompió y todo el mundo se quedó en la barca. Y es lo que vemos aquí. Entonces podemos decir que hay personas, hay situaciones que están pasando. Va a haber algunos que nos escuchan que son los marineros, que dicen, pela, vámonos, ahorita que se puede, vamos a irnos, los demás, lo que sea, pero vamos a salvar el pellejo. No brinques, no abandones la barca después de que Dios ha dicho que todo va a estar bien, no corras, permanece fiel. Si Dios ha dicho que todo va a estar bien, todo va a estar bien porque Él es fiel. Así es. En el 32 dice, entonces los soldados cortaron las amarras de la lancha y dejaron que ésta se perdiera. Entonces los soldados cortaron las cuerdas que sostenían el bote y lo dejaron caer al mar. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. ¿Qué estamos viendo aquí algo? ¿Quién lleva control de la barca ahora? Dios. Dios, pero a través de Pablo. Es Pablo el que ahora tiene control de la barca. Pablo capitán. Es el capitán de la barca ahora. ¿Quién sabe dónde está el dueño y el capitán? No, pues atemorizados ahí arriba están. Arriba o abajo. No, el dueño prácticamente no tenía ahí voz ni voto porque el centurión era el que era el que se había hecho cargo de. El centurión podía pedirle nada más como que pues así como que pues yo quiero hacer esto. Tú como capitán, ¿cómo puedes hacerlo? O sea, no era ¿qué opinión me das? O sea, como capitán, ¿cómo vas a hacer? Eso es lo que quiero, ¿cómo lo logras? ¿Sí? Entonces el capitán, de acuerdo a los vientos y todo, decía, pues vamos a agarrar esta ruta, vamos a irnos por allá, vamos a hacer eso. Pero pues no era en contra del centurión nunca, ¿verdad? Porque pues era cuello. Entonces estamos viendo que encuentran aquí, no saben dónde están. No. No logran identificar. Pero el temor de ellos, según algunos datos históricos de lo que pasaba, era posiblemente que fueran arrastrados hacia el norte de África. Y para pasar 14 días, es posible que estaban pensando que ya andaban cerquita del norte de África. Pues hermano, yo te voy a decir algo esta noche, que nos estás escuchando, ¿no? Si estás en una situación donde tu única salida es brincar,
pero Dios ya te ha dicho que tienes el control. No, como dice el hermano, no lo hagas, no brinques. Dios te va a librar, no sueltes. Dios te va a librar. Yo siempre digo que la palabra dice que en la medianoche el Señor vendrá. Y habla sobre su venida, es ese versículo. Pero también es porque siempre Él se va a manifestar cuando menos esperanza podamos nosotros que podamos cuando tener. Nos sentimos perdidos. Cuando nos sentimos perdidos, Él se va a manifestar a la medianoche. Sí, lamentablemente, podemos decir lamentablemente, pero a la vez también podemos decir que en medio de las situaciones que son adversas, siempre, siempre, siempre el Señor está ahí. Él prometió, Él dijo, no te voy a dejar, no te voy a desamparar. Nosotros, como hijos de Dios, hemos pasado por situaciones muy adversas, que solamente un milagro. O sea, mi esposo y yo lo hemos experimentado, y yo creo que también usted, pastor, pero también podemos ver la misericordia de Dios en medio de cualquier circunstancia, ¿verdad? Sí. Entonces aquí vemos como Dios, a pesar de que Pablo estaba llevando un juicio injusto, estaban sus carcelarios, estaban con él, todas las personas que estaban participando de la aprehensión de Pablo, de llevarlo a Roma y hacer todo este trabajo, estaban siendo partícipes de algo injusto. Pero vemos cómo Dios en su misericordia salva a las personas, aunque hagan injusticia, aunque no merezcan. Pues dijeras tú, qué bueno, se van a ahogar, pues ya Pablo iba a ser libre, hablando humanamente, pero vemos aquí cómo Dios ama al pecador, aunque ande haciendo el mal. Podemos intuir algo del centurión, que no era un hombre grotesco, y tenemos ya varias historias en la escritura, en Hechos, de centuriones que eran nobles, que eran dóciles, que eran lo que hoy usamos la palabra gentil. Pues cuando sanó, cuando un centurión se acercó ante una de las mayores muestras de fe, cuando Jesús dijo, no he visto esta fe en Jerusalén, fue a través de un centurión. En Lucas 7, el Sí. que mandó pedir que fuera, y no le dijo, no vengas siempre porque no soy digno. Sí, sí, sí. Pero sé que tienes autoridad y yo estoy bajo autoridad, sé cómo funciona la autoridad, da tu palabra y mi siervo será sano. Así es. Se regresaron los enviados, llegaron y el siervo estaba sano. Así es, para aquellos que se creen religiosos Sí. con el derecho divino de que Dios les cumple a ustedes y a los pecadores no. Entonces, la realidad es que Jesús murió por todos. Así es. Y es una línea muy delgada, incluso hasta de peligro a la hora de hablar de esto, Sí. porque la gente lo puede malinterpretar, pero la salvación está para todos y las promesas de Dios están para todos. Para todo el que crea, dice la palabra, para todo el que crea. Sí, 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 pero El todos requisito las pueden agarrar. ¿Cuál es el requisito del evangelio? Que tengas fe. No, pero la salvación está para todos los que Sí. crean, pero la muerte de Jesús fue para todos. Sí, Ya depende de quién lo quiera creer. quien no quiera creer. Y nomás requiere que creas y Sí, que te sí, sí. arrepientas. Sí. Son los dos requisitos. Que creas, que te arrepientas. El arrepentimiento y la fe, pero van a producir obediencia en el individuo. Así es. Obediencia a los mandatos de Dios después. Sí, es correcto. En el 33, comenzaba a amanecer cuando Pablo los animó a comer. Les dijo, ya van 14 días que ustedes están en ayunas y en compás de espera. No han comido nada. Lee el 34, van juntos, porque es un tema junto y lo leemos. Yo les ruego que coman algo para mantenerse sanos. Tengan la seguridad de que no van a perder ni un cabello de su cabeza. Amén. A la madrugada Pablo pensó que todos debían comer algo y les dijo, hace 2 semanas que solo se preocupan por lo que pueda pasar y no comen nada. Por favor, coman algo. Es necesario que tengan fuerzas, pues nadie va a morir por causa de este problema. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Otra vez vemos a Pablo ahí tomando control del barco y dando órdenes muy sensatas de sentido común. Sí, sí, sí. Que Dios me dijo que no se van a perder. Entonces, una persona hambrienta, muerta de hambre, o sea, ya casi literalmente muerta de hambre, no es tan fácil que se salve como una persona que esté bien alimentada, que alimenten, se coman algo. Porque no nos va a salvar el Señor a sacarnos flotando hasta la orilla, ¿no? Vamos a tener que hacer un esfuerzo, necesitamos. Me imagino que Pablo está entendiendo claramente que va a haber un esfuerzo de su parte
y lo mejor es que coman, que se alimenten. Amén. Ahora, la palabra ni un cabello era una palabra muy utilizada por los israelitas. Y era una palabra de una costumbre que era una promesa de no te va a pasar nada. Absolutamente nada. Absolutamente nada. Lo podemos ver con Samuel, con Saúl, con su hijo Jonathan, cuando va a la guerra le dicen, te prometemos que ni un cabello lo va a tocar, ¿verdad? Uh-huh. También en Reyes, en Lucas, cuando dice también en Lucas en 21:18, cuando dice, pero ustedes no perderán ni uno solo de sus cabellos de la cabeza. Sí, la promesa de Jesús cuando está en el Sermón del Monte. Sí. O sea, que el Padre, que ni un pelo en nuestra cabeza cae sin que Él lo permita. Así es. Entonces, por eso mismo le dice con la seguridad, no van a perder ni un cabello de su cabeza. Uh-huh. O sea, eso no sé qué trascendencia haya tenido ya con los griegos. Porque así como los israelitas agarraron costumbre de los griegos, habían griegos que agarraron costumbre de los israelitas. Esa promesa literal a mí me hubiera sido muy beneficiosa. Sí. No perder ni un cabello. Para los que no me conocen, ¿saben? Me estoy quedando calvo, ya estoy casi calvo. A mí me sería muy beneficioso que se me hiciera esa promesa. No se te caerá ni un cabello, que me la hayan hecho. Amén. Pero bueno. Ok, vamos a ver el 35. Entonces vemos a Pablo tomar control del barco y empezar a dirigir con sentido común. Amén. 35. Dicho esto, Pablo tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos. Luego lo partió y comenzó a comer. Luego Pablo tomó un pan y oró delante de todos, dando gracias a Dios, partió el pan y empezó a comer. Dice, y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Qué tremendo, ¿no? Están naufragando, están en una situación bien difícil, porque dice que eran más de 200 personas las que iban en ese barco, y vamos a comer. Sí, o sea, pues, vamos a comer, o sea, pues, como decía el hermano, pues mareados, sí, luchando, o sea, no solamente era no comer, sino estaban luchando llevaban 14 días luchando con la marea. Por sus vidas. Por sus vidas. O sea, llevaban una batalla y es un esfuerzo físico muy fuerte. Sí. Y sin comer, mal hidratados, o sea, yo creo que sobrevivieron, brother, por lo poquito de la lluvia. Uh-huh. O sea, porque pues caía la lluvia y le iban dando languatazos a lo que iba cayendo y se iban y de poco a poco se iban hidratando en la misma lluvia. Yo he visto testimonios de personas que han sobrevivido a naufragios y es una situación muy, muy difícil. En aquel entonces era, yo creo, aún peor porque no había la tecnología o la manera de encontrar a una persona, pero también podemos ver la situación que era muy, muy, muy delicada. O sea, imagínate el sentir de que tenían ya más de ¿cuántos días? 14. Que sí. No veían tierra, no veían dónde quedarse, dónde estar a salvo. Y a veces sí nos pasa a nosotros, ¿verdad? Pero dice la palabra que la salvación es de Jehová. Y podemos ver que las promesas del Señor se cumplen. Sí. Pablo, a pesar de que el diablo lo quiso matar una y otra vez, hasta que el Señor lo llevó a donde tenía que ir, a donde tenía que llegar. Entonces el Señor decidió, ¿verdad?, la vida de Pablo. No fue el hombre, no fue las circunstancias, siempre el Señor tenía el control absoluto. Y ahorita que tocó el tema de la tecnología, algo que estamos viendo aquí es que ellos no la tenían. Entonces, hemos estado teniendo un tema que es sobre la involución del hombre, ¿verdad? Entonces, el hombre actual no hubiera podido sobrevivir en esto. No, ¿cómo? O sea, se ha hecho, no tenemos ni GPS, no tenemos nave, no tenemos mapas, no tenemos nada. No sabemos dónde va. ¿Qué vamos a hacer? La gente se dejaba guiar por simplemente sentir el viento. Sí. Entonces, ¿cómo será más fácil encontrar una persona hoy en día? ¿Con la tecnología o como era antes? Con la tecnología. Sí, claro, la tecnología nos facilita la vida. Hasta que deja de existir y aprendimos a depender demasiado de ella y se vuelve un peligro. Es el problema de la tecnología, que nos facilita la vida y perdemos hábitos de sobrevivencia que ya habíamos, que nuestros antepasados habían adquirido que les tomó cientos de años perfeccionar. Y ahora si lo ponemos, si ahora lo ponemos a las palabras del Señor Jesucristo, donde dice que la ciencia va a fallar. Y yo no nomás creo que la ciencia, sino todo va a fallar, ¿verdad? Pero la palabra de Dios no va a fallar. Ok, entonces yo creo que es el tiempo de que también la iglesia estemos más atentos
a eso de lo que el Señor nos está hablando, de que pongamos el GPC, que es la palabra de Dios, ¿verdad? Para nuestras vidas, para que nos guíe. Porque si estamos en la palabra, el Espíritu Santo nos va a hablar. Y nos va a decir hacia la derecha, a la izquierda, hacia aquí. ¿A dónde tenemos que ir? Sí. La brújula espiritual, que es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Vamos 35, 36, ¿va? 36 ya. Entonces todos se animaron y comieron. Todos se animaron y comieron. Sí, todos se animaron y comieron. Entonces todos teniendo ya mejor ánimo comieron también, o sea. Sí, porque imagina cómo estaban como marineros, no miraban el sol, no miraban la luna, no miraban las estrellas, cómo se dirigen. Y eso es desesperante. Hay un salmo que habla sobre eso, ¿no? No recuerdo. Cuando mis enemigos acampan contra mí, ¿no? 27, ¿no? Es el Salmo 27. Dice que... Dice, no temerá mi corazón, aunque un ejército acampe alrededor de mí. Ajá. Sí, es el Salmo Con todo 27. está en contra mía. Con todo está en contra, aunque ejército se levante. ¿Y qué más dice? Dice, ok. Aquí está, Salmo 27. 27. No sé por qué me trajo ese Es uno de los salmos preferidos. porque algo, siento que, no sé, igual me confundí, ¿verdad? Ok, aquí está. Dice el 27. Dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Amén. Salmo Que 27. podemos entender, podemos pensar que a lo mejor Pablo estaba atemorizado, o a lo mejor pueda que no, pueda que la presencia de Dios estaba tan fuerte en él que él estaba tranquilo, sabiendo que Dios estaba obrando a través de él. Y el chaval que la está haciendo, ya la armé. Sí, y Pablo, es posible que a lo mejor Pablo estaba tranquilo, Sí. viendo a los demás atemorizados. Y recordemos que no va Pablo solo, va Lucas. Va Lucas. Y van otros hermanos con él. Sí. No sabemos cuánto exactamente, pero van otros Son hermanos. 276 personas. De hecho, el 37 dice eso. Los que estábamos en la nave éramos un total de 276 personas. Pero digo, Pablo personalmente llevaba acompañantes. No iba solo. Y definitivamente Lucas va ahí. Entonces, ¿qué estaban haciendo los hermanos? Porque recordemos que los acompañantes de Pablo no son prisioneros. No. Realmente estaban orando, clamando a Dios, y Dios les mostró que todo iba a estar bien. Pero trabajando. Sí. O sea, muchas veces cuando decimos nosotros, órale a Dios, métete en tus aposentos, clama a Él. Muchas veces se interpreta, pues métete con Él y ahí quédate 6 días, ¿verdad? No, ellos estaban orando y con sus manos sacando agüita del barco para no hundirse. O sea, no estaban nomás postrados No, ahí. yo creo que todos tenían que ocuparse. O sea, todos estaban ocupados, salvando su vida, pero clamando a Dios, marchando. Sí, esos barcos fenicios eran de los más grandes que había en aquellos entonces. Sí, pues sí. Creo que se dedicaban, tenían como un contrato para el imperio de Roma, El para trigo. llevar trigo a Roma. De Egipto a Roma, llevaban trigo. Sí, tenían como, no sé cómo decirles, pero eran de los barcos más grandes. Ahora los fenicios eran expertos en navegación y en construir barcos, ¿eh? Era de los mejores barcos. Sí. Este era probablemente era el transatlántico de aquellos entonces. Ujú. No sé. En el 37, brother, que estábamos. 37. En el barco había 276 personas. Y eran todas las personas en la nave 276. Y fíjate, ya satisfechos, en el 38, se arrojó el trigo al mar y se aligeró la nave. Y todos comimos lo que quisimos. Luego los marineros tiraron el trigo al mar para que el barco quedara más liviano. Y ya satisfechos aligeraron la nave echando el trigo al mar. En el 39, al llegar al día, no reconocieron el lugar, pero vieron una ensenada que tenía playa y acordaron hacer el intento de encallar allí. Al amanecer los marineros no sabían dónde estábamos, pero vieron una bahía con playa y trataron de arribar el barco hasta allá. O sea, una ensenada es una bahía.
Sí. Cuando se hizo de día no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar y si pudiesen la nave. Soltaron las anclas y las dejaron en el mar. Soltaron también las amarras del timón. Izaron al viento la vela de proa y se enfilaron hacia la playa. Cortaron las cuerdas de las anclas y las dejaron en el mar. También aflojaron los remos que guiaban al barco y levantaron la vela delantera. El viento empujó el barco y este comenzó a moverse hacia la playa. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Como encontraron un lugar de dos corrientes, hicieron encallar la nave. Allí la proa quedó inmóvil y enclavada en la arena, pero la violencia del mar hizo pedazos la popa. Pero poco después quedó atrapado en un montón de arena. La parte delantera no se podía mover, pues quedó enterrada en la arena, y las olas comenzaron a golpear con tanta fuerza la parte trasera que la despedazaron toda. O sea, la popa es la parte trasera. Así es. Pero dando en un lugar de dos aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Imagínense cómo estaba. Pero lo hicieron a propósito, ¿no? Sí, claro. Sí, pues tenían que hacer algo, Sí, o sea, para porque que ahí se dice atorara la nave. Sí, ahí dice que hicieron. O sea, lo hicieron a propósito, lo dirigieron a ese lugar. Lo poquito que esté del mar es que cuando hay un banco de arena funciona como rompeolas. Ujú. Entonces, al ver esto, si encallamos, si nos atoramos ahí, al cruzar el banco de arena, ya las olas van a estar tranquilas. O sea, no podemos nadar acá en mar abierto, pero si llegamos hasta ahí y brincamos de la punta del barco hacia al otro lado del banco de arena, ya las olas están tranquilas, ya no nos van a arrastrar hacia afuera, no nos soban. La intención de ellos era que el barco se detuviera para poder ellos nadar. O Sí, sea, sí, y sí. recordemos, ellos estaban en mar abierto. Ujú. Y cuando no veían, pues no sabían ni a dónde se iban a aventar. Entonces tenían que ver cómo podían encallarla para ellos poder ver. Y sabiendo que, pues si la acercamos a la arena, pues ahí se va a atorar. Entonces, pero vemos ahí también la mano de Dios en todo. Muy bien, amén. En el 42, entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno tratara de fugarse nadando. Los soldados querían matar a los prisioneros para que no se escaparan nadando. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Okay, ¿por qué querían hacer eso? ¿Por qué los querían matar? ¿Porque eran Eh, crueles? ¿O no. porque había una regla, había una ley que si alguno se escapaba, ¿qué pasaba con ellos? Castigo de muerte para los soldados. O sea, en Hechos 12:19 dice, Herodes lo buscó y como no lo halló, hizo interrogar a los guardias y luego ordenó que los mataran. Cuando apresaron Jesús resucitó. No, en No, Hechos 12. en Hechos 12, sí. Cuando apresaron A Pedro. A Pedro. Ujú. Y la iglesia soldados. estaba orando. Entonces dice, los soldados, dice, por su parte salió de Judea, se fue a Cesarea, donde se quedó. O sea, ellos ya se habían ido, pero pues mataron a los soldados porque era su responsabilidad de que se les escapara. Y en Hechos 16:27 dice, el carcelero despertó, ya fue con Pablo. Sí. Y cuando vio abiertas las puertas de la cárcel, sacó su espada y quiso matarse, pues pensaba que los presos habían huido. Sí, pues sería que él tocaba la mano. Sí, dijo, no, prefiero matarme que... Yo solo. Sí. Entonces, era eso, era porque pues mejor los matamos a que nos maten. Sí. ¿Sí? A que Cuando se puedan realmente, escapar. pues si los dejaban escapar, ¿quién se iba a dar cuenta que no murieron? O tenían que llevar alguna prueba de que los mataron, ¿o qué? Pues sí, Exacto. pero pues como la regla de esas no estaban pensando muy claramente. Y son soldados. Al fin y al cabo están hechos para obedecer a una autoridad. Y lo dijo bien lo que estábamos hablando hace rato, el centurión. Dice, yo sé que doy una orden y todos lo van a hacer caso. Entonces, pues, por eso los soldados romanos eran excelentes en lo que hacían. Cumplían las órdenes cabalmente. Estaban bien adiestrados. ¿Sí? Bueno, estos no, porque estos no los mataron a los soldados. Bueno, porque el centurión se metió. muestra su nobleza y muestra Sí. su temperamento. Bueno, veo la mano de Dios. Acuérdense Sí. que Pablo está orando. Sí, en el 43 dice justamente, pero el centurión quería salvar a Pablo, así que les impidió su intento y ordenó que los que supieran nadar fueran los primeros en echarse al mar para llegar a tierra. Pero el capitán no los dejó porque quería salvar a Pablo. Ordenó que todos los que supieran nadar se tiraran al agua y llegaron a la playa, porque favor con favor se paga. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió
este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Así es. Ahora, aquí algo importante es, o sea, algo había en Pablo, porque ¿cuántos de los presos que iban ahí no eran ciudadanos romanos? Había muchos ciudadanos romanos, Sí. ¿verdad? O sea, no solamente hacían cosas malas a los países que gobernaban, habían ciudadanos romanos que iban como presos, pero la descendencia de Pablo, o sea, había algo muy claro ante los soldados, los centuriones y todo, porque incluso cuando dice yo la compré, le dice el otro gobernador, el primero que lo Si no era centurión, era era como el gobernador de la Félix. ciudad. el gobernador, o sea, No, Félix. no, otro. No era Félix, era otro. Entonces, El que lo rescató en Jerusalén. el que lo rescató, el primerito, dice, yo la compré Con mucho dinero. con mucho dinero, y tú dice, no, yo porque soy de nacimiento, porque sus papás ya la habían comprado, o sea, ya había O los algo, abuelos, o los hicieron un abuelos, favor o algo. entonces había algo que hacía que él valiera más como ciudadano romano, incluso de la gente de los mismos soldados. Entonces por eso también lo cuidaban mucho, o sea, había algo ahí como ciudadano romano para Pablo. Y luego me imagino también que el mismo Julio sabe, que el mismo capitán sabe que no es un reo digno de muerte. Sí, no, y aparte, No cometió nada. los gobernadores que les tocó no lo mataban porque estaban esperando siempre un pago. Para que lo soltaran. Sí, o sea, estaban ahí y dicen no, y dice la palabra, dice que no porque quería consagrarse con los fariseos, por eso, pero la realidad era que estaba esperando un pago. Félix sí, porque era muy corrupto. Sí, que estaba esperando, o sea, sabían que Pablo, o sea, Le por hicieron la oferta. familia que tenía Pablo, donde venía, decían, estos son de billete, estos pueden pagar lo que quieran, nada más que no contaban con que ya eran un siervo de Dios, Que ya no era miembro de esa familia. que ya no era miembro de esa familia. Pero también podemos ver que vieron a Pablo orar, vieron a Pablo decirles, Dios vino y me dijo, o sea, y vieron el poder de Dios, o sea, pudieron observar. A Pablo se le estaba acusando de supuestamente querer dividir la nación, ¿verdad? Que porque estaba predicando De un Israel. Dios de Israel, un Dios falso, y vieron al Dios verdadero en obra. Amén. Lo vieron. Entonces dijeron, no, él no es Leemos digno de leemos el muerte. último verso, brother, para terminar. Y que los demás usaran tablas y algunos restos de la nave. Fue así como todos pudimos llegar a tierra y salvarnos. Y que los que no supieran se agarraran de tablas o pedazos del barco. Todos llegamos a la playa sanos y salvos. Y los demás parte en tablas, parte en cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Todos llegaron. Amén. Pues Cansados, mojados, revolcados, asustados, pero todos se salvaron. bueno. Ahora vemos que el viento, viendo el mapa, vemos que el viento los llevó de la isla hacia la punta de Italia, realmente para donde iban. Solamente que fue con unas circunstancias muy difíciles y tempestuosas, y obviamente fue más lento y con mucho peligro y temor de muerte, pero el propósito de llegar a Italia como quiera se cumplió. Ahora, todo esto que pasó fue a causa de qué? ¿Prueba? ¿Tentación? El diablo intentando, o sea, conocemos la historia, brother. Sí. Y nosotros podemos aplicarlo a nuestra vida. Por aquí lo que tenemos que discernir es por qué pasaron estas cosas en el barco y en la situación. Sí. Si era promesa de Dios que llegara Pablo a Roma. Ah, sí, claro, era promesa. Sí, o sea, si era promesa de Dios, ¿por qué tuvieron que pasar por esas cosas? Pudo que haya sido un ataque de parte de Satanás. Porque al saber que, o sea, como Satanás entiende que cuando Dios tiene un propósito, es siempre en contra del reino de las tinieblas. Por lo tanto, intentó parar, o sea, sentido común, ¿no? Intentó pararlo porque sabe que, por decir, va y le va a predicar al César, y qué tal si el César se convierte. Ahora, Satanás en tantos años, brother, no se habrá dado cuenta. Ahí ya tenía muchos años Satanás de estar gobernando, porque era el príncipe de la tierra, todavía era el príncipe. De tantos años que ha estado gobernando, ¿no se ha dado cuenta que mientras más intenta retrasar las cosas de Dios, más personas se convierten? No, yo creo que no se da cuenta porque vive en el engaño. Pero también podemos ver algo, pastor, mire. Los propósitos de Dios a veces para que llegues a cierta persona,
Él lo hace, o sea, lo vemos nosotros en nuestra vida, o sea, de dónde venimos y hasta dónde Dios nos ha traído a conocerlo a usted, pero también a otras personas que les hemos compartido el evangelio. Sí. O sea, desde Estados Unidos llegamos aquí y nos ha llevado para acá y nos ha llevado para allá y allá también, y a veces es necesario, o sea, que alguien que personas que Dios ya tiene apartadas, que ya las designó que van a escuchar el evangelio, y hay ciertas personas que le van a hablar. Cierta persona tiene que llegar con él. Como hoy que fuimos al hospital, ¿verdad? Sí. O sea, había personas que tenían que escucharlo de nosotros, porque vieron que otros no se prestaron. Y hay otros que no quisieron. Y ¿Oración? uno- Sí, No, gracias. ok. No, gracias. Pero, ¿sabe qué? Fuimos a echar semilla. Amén. Bueno, Pues por nuestra parte es todo. es todo por hoy. Es todo por hoy. Hay otros temas que vamos a comentar fuera de. Y recuerda que no importa qué tan fuerte sea la tempestad, al Dios a quien pertenecemos tiene control de nuestras vidas y no se va a perder ningún pelo de nuestra cabeza Así es. Amén. fuera de su voluntad. Así que, Confía, clama y espera en Él. Apóyanos compartiendo este. Si llegas hasta esta parte del video, ¿verdad? Aunque igual Del audio. Igual y te aburrimos a los 4 minutos. Compártelo. Bendiciones, que Dios te bendiga. bendiciones, que Dios Dios los bendiga. bendiga. Buenas noches. Buenas noches.